Me toca el honor de presentar a Beto, para aquellos que no lo conocen, como lo conozco yo, ya hace casi 20 años que lo conozco y que él es docente del instituto y es un gusto para mí tenerlo aquí ahora presentando este libro, que él ya en realidad ha escrito varios libros para el instituto, libros que están usando en las aulas, libros que son muy buenos, pero este es el primero que sale un poco de la norma. Es un libro muy didáctico, pedagógico, pero que apunta a otro target, a otro público, el cual están ustedes incluidos, por supuesto. Yo he admirado siempre en Beto su honestidad intelectual a lo largo de todos estos años, sus valores y principios, y creo que este libro, el que recomiendo que cuando salga lo compren, porque es muy bueno, para sus amigos, lo regalen a sus padres, sus hijos, refleja esa honestidad intelectual y por supuesto cuando uno es honesto intelectualmente y dice las cosas como las siente y piensa, no siempre cae bien. Entonces, hay cosas que son muy fuertes, muy lindas y que generan debate, y eso es lo bueno que tiene un libro que nos obliga a razonar, a pensar, a discutir y no aceptar ciegamente las cosas como son. Beto es un transgresor, afortunadamente, de esos de los que nos gustan aquí en el instituto, y por eso probablemente ha estado con nosotros tantos años, y espero que siga estando. Así que me gustaría decirles que lo escuchen con atención, planteen todas las preguntas y dudas, y después hagamos un bien a todos y comprémosle el libro. Bienvenido. Muchas Gracias. gracias, Alberto. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, les cuento algo. No sé si han visto el libro de Eduardo Galeano, el último libro. En uno de los textos dice que en 1917 el presidente de Estados Unidos anunciaba al pueblo que su país entraba en guerra. 4 meses y medio antes había sido reelecto con el discurso de la paz. La opinión pública, dice Galeano, tomó con mucha euforia el hecho de ser el candidato de la paz y tomó con la misma euforia que su pueblo fuera a la guerra. El autor se llamaba Bernays. Cuando terminó la guerra, este hombre reconoció que las fotos y las anécdotas para despertar el espíritu bélico eran falsas. Sigue el texto de Eduardo Galeano y dice: la realidad no es lo que es lo que te digo que es. Técnicas de manipulación colectiva. Si vamos a la época contemporánea, armas de destrucción masivas en Irak, que no existieron. El pueblo las creyó y se mató y asesinó a miles de personas. ¿Sí? Eso que pasa en otros lados también nos pasa a nosotros. Ustedes son chicos la mayoría, tienen los recuerdos de los últimos años. Es bueno que hablemos con nuestros padres, con la familia. Fíjense, en cada una de las décadas hay un acontecimiento relevante, una gran mentira. En los años 60, el presidente era un cordobés, una persona ética, muy correcta. El país estaba en crecimiento económico, había inversión en educación. Sin embargo, los medios decían que era el provinciano, el hombre lento. Lo dibujaban con una palomita en la cabeza, si ustedes alcanzan a divisar en la parte superior. Le decían tortuga. El país gozaba de una libertad inigualable y preguntaban las revistas: ¿tenemos libertad? La opinión pública creyó eso y lo derrocaron. Vino un ganía, vino un golpe tremendo. Vamos a los 70. Los 70, yo era chico, las calco en los autos decían: los argentinos somos derechos y humanos. A la dictadura le decían nuevo gobierno y lo presentaban el dictador como presidente. Ustedes piensen que detrás de esa opinión había gente que estaba viviendo las consecuencias. En la otra, en los 80, eso yo lo creí, tenía 15 años, nos decía: Guerra de Malvinas, estamos ganando, seguimos ganando. Prendías la radio, escuchaba la canción. Se prendía la tele y aparecía un señor que los que tienen unos años recordarán, se llamaba Gómez Fuentes. Canal 7 era. Y decía toda la información que le estábamos ganando.
pero nadie se ponía a pensar en los soldados que estaban allá, a menos que fueras amigo de un soldado o el padre de un soldado. Yo también salí a festejar. ¿Saben qué me quemó la cabeza? Una película. Hay una película que se llama Los chicos de la guerra, de los 80, finales de los 80. En esa peli muestra cómo los chicos que habían salido de la colimba estaban sentados en un bar con sus novias y toda la gente alrededor estaba festejando y ellos con su novia preocupados porque los iban a llamar para ir a la guerra. Ellos eran los únicos que estaban preocupados y su pareja y su familia. Y yo pensé en ese momento cuando vi la peli, yo era de los que estaba ahí en la calle festejando, pero nunca me puse en el lugar del otro, porque la realidad te tapa la realidad, te muestran una cosa cuando no te quieren mostrar la otra. Fíjense en los 90, miren cómo lo presentaban a Menem. La actividad económica en el país venía a pique y era un playboy. Y el señor que está ahí arriba tenía un programa que se llamaba Tiempo Nuevo, Bernardo Neustadt, y empezó a generar opinión contra las empresas del Estado para privatizar y vender absolutamente todo. Y después, fíjense, esto en una de esas tienen algunos recuerdos, el año 2000, 2001, 2002, cómo se presentaba a los candidatos del establishment. Fuerte apoyo de los mercados a López Murphy. Lo primero que quiso hacer López Murphy fue bajar los sueldos de los docentes. Eso fue lo primero que hizo. Entonces, lo que pasó en Estados Unidos y en otra parte del mundo también nos pasa a nosotros. Y pasa siempre. Entonces, vale la pena preguntarnos por qué. Fíjese lo que dice este autor. Es difícil encontrar otro momento como este en que se haya podido engañar tanto a tanta gente en tantas partes y durante tanto tiempo y sobre todo respecto a asuntos palpables relativos a la vida cotidiana. Vivimos una brecha creciente entre la realidad y las percepciones. Vamos a nivel mundial. El presidente de Estados Unidos, el mayor inversor, recibe el Premio Nobel de la Paz. Incoherencia. Cameron, el premier británico, dice que Argentina es un país colonialista. Dice que Argentina es colonialista. Obama recibe el Premio de la Paz. Y lo tomamos natural. El sistema financiero cae en crisis. Los estados lo salvan y lo terminan pagando los pueblos. Lo termina pagando la gente. La crisis del sistema la termina pagando la gente en Europa. Y si uno analiza nuestro país, yo recuerdo que la televisión hasta hace pocos años, el ídolo del momento era Ricardo Ford. ¿Se acuerdan dónde aparecía? Y mostraba lo que tenía. Ostentaba una riqueza que era heredada y lo mirábamos como si fuera natural. Una percepción que no tiene que ver con la realidad. Ahora, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué lo naturalizamos? El mundo cambió este día, chicos. Cambió en un miércoles de octubre del 83, en Francia. Vivian y Michael estaban frente a la televisión. Una pareja, un matrimonio. Estaban las cámaras, la mujer, el hombre. La mujer lo mira al hombre, mira a la cámara y le dice a todo el mundo: en 20 años de casada nunca tuve placer sexual. Él tiene eyaculación precoz. Ese día cambió el mundo. ¿Por qué creen que cambió el mundo ese día? ¿Qué pasó al otro día en Francia? ¿Qué pasó en Francia el otro día? Todo el mundo hablaba de eso. Dejamos de pensar en lo público para hablar en una cuestión, en unanimidad de lo privado. Algunos pensarán, oh, pobre tipo, o el otro día dirán, pobre mujer. Pero todos empezamos a hablar de temas privados y dejamos de pensar en sociedad, en lo que nos corresponde a todos. Ocupamos la mente en trivialidades para no pensar en lo importante. Ese día cambió el mundo y veamos si cambia o no. Fíjense en esto, es lo nuestro. Fíjense en los comentarios. Guandanara, Rial, Loli. La que me mata es Charlotte. Mira lo que dice el Charlotte ahí. Charlotte dice: me baño con champán para espantar la envidia. Y cuando ayer venía para terminar de preparar la charla, veo que la tapa de Charlotte es esta. Van a ver el kiosco y van a ver eso. Mira lo que dice, exclusivo, la nueva Charlotte. Me puse 130 de Lola para sentirme más sexy y madura. Madura, lee un libro. ¿Está? Madureza. Bien, Reynoso, bien, buen aporte. Cuando pensamos en esto,
tenemos que analizar que no solo se trata de ocupar con trivialidades las mentes de los grandes, sino generalmente captar la mente de los chicos. Porque un niño, cuando vos lo captas de niño, lo tenés de adulto, no como ciudadano, sí como consumidor. No captan solamente a los mayores generando pensamientos vacíos y triviales, sino a los niños. Vemos este pequeño corte 4, 3, 2, de la película La Corporación. Into space. Man, that takes real teamwork. And here's a team of junior spacemen with an out-of-this-world breakfast. Comparing the marketing of yesteryear to the marketing of today is like comparing a BB gun to a smart bomb. It's not the same as when I was a kid, or even when the people who are young adults today were kids. It's much more sophisticated and it's much more pervasive. It's not that products themselves are bad or good. It's the notion of manipulating children into buying the products. In 1998, Western International Media, Century City, and Lieberman Research Worldwide conducted a study on nagging. We asked parents to keep a diary for 3 weeks and to record every time, you could imagine, every time their child nagged them for a product. We asked them to record when, where, and why. This study was not to help parents cope with nagging. It was to help corporations help children nag for their products more effectively. Anywhere from 20% to 40% of purchases would not have occurred unless the child had nagged their parents. That is, we found, for example, a quarter of all visits to theme parks wouldn't have occurred unless a child nagged their parents. 4 out of 10 visits to places like Chuck E. Cheese would not have occurred. And any parent would understand that. You know, when I think of Chuck E. Cheese, oh my goodness, it's noise. And there's so many kids. Why would I want to spend 2 hours there? But if the child nags enough, you're going to go. We saw the same thing with movies, with home video, with fast food. We do have to break through this barrier where they do tell us, or they say they don't like it when their kids nag. Well, that's just a general attitude that they possess. It doesn't mean that they necessarily act upon it 100% of the time. You can manipulate consumers into wanting and therefore buying your products. It's a game. Children are not little adults. Their minds aren't developed. And what's happening is that marketers are playing to their developmental vulnerabilities. The advertising that children are exposed to today is honed by psychologists. It's enhanced by media technology that nobody ever thought was possible. The more insight you have about the consumer, the more creative you'll be in your communication strategies. So if that takes a psychologist, yeah, we want one of those on staff. I'm not saying that it's wrong to make things for children. You know, and I also think it's important to distinguish between psychologists who work on products for children, who help you know, toy corporations make toys that are developmentally appropriate. I think that's great. That's different from selling the toys directly to the children. Initiative is huge. I think in the U.S. we place about $12 billion of media time. So we'll put it on TV, we'll put it in print, we'll put it in outdoor, we'll buy radio time. So we're the biggest buyers of advertising time and space in the U.S. and in the world. One family cannot combat an industry that spends $12 billion a year trying to get their children. They can't do it. They are tomorrow's adult consumers, so start talking with them now, build that relationship when they're younger, and you've got them as an adult. Somebody asked me, Lucy, is that ethical? You're essentially manipulating these children. Well, yeah, is it ethical? I don't know. But our role at Initiative is to move products. And if we know you move products with a certain creative execution,
placed in a certain type of media vehicle, then we've done our job. Bien, si recordamos, la primera parte es cómo manipulamos a los adultos llenando la cabeza de un tema que es poco significativo, pero lo importante para ello es llenarlo de chicos. Como ella misma bien lo dice, se convierte en el consumidor de mañana. No quieren ciudadanos, quieren consumidores. Si lo vemos un poco más, esto da lugar a lo siguiente. La anestesia mediática, según el filósofo Bauman, trata de eso. Pensamiento impotente, irrelevante y carente de toda consecuencia en lo referido al éxito o al fracaso del poder. Quieren que no pensemos. Cuando uno libere ese terreno, es factible crear cualquier cosa. Vemos qué construcciones. Hay determinadas construcciones que son mediáticas, que las pensamos como reales. Y yo durante mucho tiempo las pensé como reales. Periodismo independiente y libertad de prensa. Y se construye todo el tiempo. TN, periodismo independiente, este diario también. Las columnas de opinión de los diarios siempre hablan del periodismo independiente. Pero hay ciertos criterios a considerar. Hace un tiempo les había mostrado a mis alumnos esta publicidad. Es una publicidad vieja de CTI. No sé si alcanzan a distinguir lo que dice. ¿Alcanzan a distinguir? Yo se lo leo. Dice, podés no hacer los deberes, pero no podés quedarte sin tu CTI. Repito, podés no hacer los deberes, pero no podés quedarte sin tu CTI. Era un domingo a la mañana, la estaba leyendo, estábamos desayunando con mi señora y me quedé pensando, no podía creer que decía eso la publicidad. Y me daba vuelta y los domingos solemos ir a la casa de mis viejos a comer, comimos y a la vuelta me puse a escribir algo. Escribí un artículo y pensé, ¿quién lo va a publicar si en todos lados está CTI? Pero tengo que decir algo, no puede ser que... Y agarré, yo lo escribí y lo mandé. Lo mandé y el artículo, era esa la nota, ahí ven la nota, y digo, qué bien, por acá está la revista de esos días. Una cosa muy loca, porque la revista apareció toda si ustedes ven, la publicidad, todo el texto, no recortaron absolutamente nada. Yo dije, ¡ay, libertad de prensa! Me lo publicaron. Sigo hojeando la revista de ese día y voy a esta página. Vean el secreto. El secreto de por qué apareció la nota es porque la revista tiene un anunciante exclusivo que es el competidor de CTI. No hubiera aparecido porque hubieran perdido un cliente automáticamente. Ejemplo 1, independencia no está en independencia, hay que ver quién pauta y te das cuenta de algunas cosas. Voy a otro ejemplo que tiene que ver con la cuestión gráfica. En el 2009 aparecieron estos afiches. El primer afiche que apareció es Ahora Mondino. Yo sabía que Mondino era el hombre de la sota en Córdoba, pero la mayoría de la gente no tenía idea y eligieron un pésimo color y una pésima palabra. ¿Por qué? Porque eligieron el rojo y el blanco, que es el color de los radicales. Los peronistas no usan ese color. Y la palabra ahora, para que lo tenemos más de 40 años, es emblemática de los radicales. ¿Por qué? Porque en el 83 Alfonsín ganó con una estrategia que decía ahora Alfonsín y el famoso gesto que ustedes lo habrán visto en alguna foto vieja. Entonces yo escribo una pequeña nota ahí haciendo referencia a la comunicación publicitaria, política, que no podía ser roja, que no podía ser la palabra ahora, que tenía que pensarlo, formularlo, y lo mando. ¿Qué pacho? ¿Apareció? No. Me mandan de la revista un comentario: Beto, lamentablemente no tenemos espacio en esta oportunidad. Entonces la mando a otra. Naranja. No apareció. Lo curioso es que a la semana lo que cambió fue esto. No me consta que haya sido por mi aporte involuntario, pero sí me da para sospechar. ¿Ah? Acá estaba esa revista. Y el afiche, acá está Mondino. Para los diseñadores, tengan cuidado con el Photoshop. Acá se fueron mal con el Photoshop. ¿Está? Si seguimos, ¿qué nos dice en referencia a esto?
Jauretche dice, la prensa es libre solo en la medida que sirva a la empresa y no contraríe sus intereses. ¿Por qué te ponen uno y por qué no te ponen otro? Sumemos un periódico independiente, una radio libre, una televisión objetiva. Eso no existe. Objeto es esto. Ustedes son sujetos, yo soy sujeto, y hablamos desde nuestra subjetividad, de lo que nos pasó, de lo que vivimos, de la educación que tenemos. ¿Qué dice Saramago cuando sumo anestesia y esta falacia? Esta mezcla, la telebasura y los medios dependientes provoca que la sociedad esté gravemente enferma. Si lo profundizamos, vamos al tercer punto, hay miedos. Hay un autor, que yo le cité recién, que es Bauman, y habla del miedo a nivel global. Es polaco él. Y dice que la estrategia es mundial. ¿En qué consiste? La estrategia es, vos generás un miedo, captás a la audiencia. Cuando captás a la audiencia, captás al anunciante. ¿Quién gana? El anunciante que vende y el medio que factura. Si uno lo piensa un poco más, los que tienen unos años, y si hay alguien de informática recordará el efecto del año 2000, iban a colapsar las computadoras. Iban a colapsar. Ese año, una cosa. Después apareció el Antrax, el mal de la vaca loca y no sé cuántas cosas. Analicen un medio, vean los miedos. Inquietud por la invasión de mosquitos. Podrían faltar billetes. La vacuna contra la gripe, hay mucha demanda y pocas dosis. Entonces, la estrategia que plantea Bauman es a nivel global. Yo genero el miedo, genero la tensión, pautan y ganamos todo. Pero además hay una cuestión social muy fuerte. ¿Cuál es? ¿Qué pasa? ¿Qué siente? ¿Qué hace una persona que tiene miedo? ¿Cómo ve al otro? Lo ves como enemigo. Y lo que quieren es la división, no que la gente esté unida. Pues si estás unido con el otro, podés enfrentar determinadas cosas. Separado y con miedo, no. El miedo más usado, dice Bauman, es la inseguridad. El miedo más usado. Les recuerdo que el tipo es polaco. Hace pocos días apareció esto en La Voz. La mayoría elige las rejas y las alarmas para protegerse. Acá hay que hacer una referencia. No es que la inseguridad no exista, existe. ¿Tá? Y los que hemos sido víctimas o tenemos algún familiar o amigo que ha sido víctima, realmente es tremendo. Pero es de muy mala persona hacer un uso de esto con un fin comercial. Y es tremendo lo que se hace. ¿Comercial o político? Miren, la otra vez voy a cobrar al banco, mira cómo me vendían el seguro. Con la inseguridad que hay, ¿todavía no aseguraste tu vivienda? ¿Ah? Vende. Ahora, observen los publicistas esto. Puertas Pentágono, más duras que la realidad. La puerta más segura del mundo, ahora es más segura. Pentágono. ¿Qué publicidad de esta puerta no genera miedo? Si vieron la del chico que está con la familia, la mujer en brazos, está la mujer en brazos, está viendo la tele y la tele era una sucesión de imágenes de terror y de pronto aparece una sombra por detrás y el pánico que se siente un grito y aparecen Puertas Pentágonos. Te vendo el miedo porque te estoy dando la solución. Planteo el problema porque yo te doy la solución. Pero también se usa políticamente, ¿eh? Miren este corto político. ¿Dónde vas, amor? ¿Dónde voy? Necesitan ayuda. Espera porque puede ser una trampa. Pero escúchame, siempre está desesperado, miralo. No, escúchame lo que hacen. Pero necesita ayuda. Trampa, no, te piden ayuda para que abras la puerta y cuando estás en la puerta te abren y te agarran a la fuerza. Pero algo hay que hacer. No hay que hacer nada, es una trampa. Te estoy diciendo que es una trampa. Te agarran a la fuerza, te hacen entrar y te roban todo. Después te agarran acá adentro y te hacen de todo. No podemos abrir la puerta. Es una trampa, te agarran. El 14 venía a votar por el cambio seguro. Podemos vivir sin miedos, sin robos, sin asaltos. Podemos hacerlo, lo vamos a hacer. El 14 venía a votar. Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Lista 137, letra A, Unión para el Desarrollo Social.
Bien, Bauman lo dice que es seguido, se usa todo el tiempo. ¿Qué dice otro filósofo, Marinov? Las grandes empresas de comunicación se han emborrachado con su propio poder hasta el punto de crear histerias que se propagan sin control y de invertir, distorsionar y exagerar noticias para sus propios intereses en lugar de transmitirlas para el beneficio del público. Están pensando en su rentabilidad, no en darnos información. Después, esto se combina con otra cuestión, economía. La voz, temor a lo que viene. Miedo, sentir compartido por los empresarios. Indicadores en un mar agitado. Lento declinar de la economía. Esto genera lo que se llama diagnóstico intencionado. Un sofisma, una falsa propuesta. Que la propuesta no tiene nada, que te quiere direccionar para que pienses de una forma cuando el interés está en otro lado. Cuando yo tenía su edad, era un poquitito más grande, en el año, ya le digo, 88, estaba cursando Ciencias Económicas y vino mi mejor profesor, Salvador Trever. Ustedes recordarán a veces una charla, una película, un instante que la cabeza hizo pluf. Estaba sentado tranquilo con mis compañeros, apareció el profe. ¿Lo vieron alguna vez al profe Salvador Trever? Sí, veo al profe. Cuando lo escuchen es un maestro. Él tiene una visión distinta de la economía. Dice lo que no dicen la mayoría de los economistas. Estaba allí y dijo, la solución tiene que ver con lo que te vendo. La solución en economía es el planteo del problema. Porque yo planteo el problema y a continuación te vendo la solución que tengo en stock. ¿Cómo esto? Supongan que yo tengo una consultora de marketing y viene alguien, como hablamos el otro día con el pibe, y me dice, necesito hacer un estudio de mercado. Yo puedo hacer un veto y le digo, bueno, el estudio de mercado que a vos te conviene es, en realidad, hacer un grupo foco, 12 personas, no es tan caro, al poco tiempo tener los resultados. Vamos a otro veto. Viene el mismo cliente y dice, no, lo que te conviene a vos es hacer un neuromarketing. Sacamos una especie de radiografía porque la gente no dice algunas cosas que en realidad piensa, pero no dice. Efectividad del 100%. ¿Por qué este veto dijo una cosa y el otro veto te dijo la otra? ¿Por qué este hace eso y te vende su solución y este se vende tu propia solución? Y en economía también. En economía, me acuerdo quién fue el autor que dijo, si un economista es demasiado alabado por los ricos, hay que ponerse en guardia. Galbraith fue, ahí me acordé, Galbraith. Si es demasiado alabado, hay que ponerse en guardia. Vamos, un par de ejemplos. Y me pongo de un lado y me pongo del otro. Los otros días se empezó a hablar con el tema de la devaluación. Si yo vendo productos al exterior, ¿cómo me siento? Beto, ¿cómo se siente? Chocho, feliz. ¿Cómo se siente Beto si es un laborante y tiene un sueldo fijo? ¿Cómo se siente Beto? ¿Qué siente? ¿Siente esa felicidad? ¿Qué le pasa a Beto automáticamente? Pierde la capacidad de compra. ¿Tá? Baja el valor de tu moneda, baja tu ingreso, pero sube lo de los otros y la brecha se amplía. Ahora, pónganse en el lugar de otras circunstancias. Supongo que soy un productor. Productor primario. Reclaman el saque, no las retenciones. ¿Cómo me siento yo si soy productor y me sacan las retenciones? ¿Cómo me siento? Estoy feliz. ¿Qué pasa con mi ganancia? Ahora, ¿qué pasa si Beto es docente? ¿Qué le pasa? ¿Qué informa inmediata? Díganme, ¿qué me pasa? Que no se dice. ¿Cuál es el efecto primario básico? ¿Qué le pasa a la economía? Automáticamente, alguien diga, ¿por qué me dice un medio qué pasa si se eliminan las retenciones? ¿Cuál es el efecto primario? ¿Qué pasa con los precios? ¿Saben? ¿Qué pasa con el poder adquisitivo de la gente? Baja, pero de uno baja y al otro le sube. Y de vuelta, la brecha se amplía. Pero la solución no la presenta como si fuera beneficiaria para todo. Si sigo, ¿qué dice el profe? Frases hechas, falsas consignas o modalidades viciosas que suelen ser aceptadas sin reparar en su real contenido.
intencionalidad y objetivos encubiertos. Los tomamos como de quién viene y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos. Obedecen a recursos dialécticos de frecuente uso y vigencia, a través de los cuales pretenden interpretar la realidad en forma interesada y sin mayor apego a la verdad. Pasó siempre. Si beneficia a alguien, chicos, en forma excesiva, alguien está pagando los platos. Es muy difícil que todos salgan beneficiados. Si seguimos, vamos a los titulares, porque esto lo tengo que instrumentar de alguna forma. ¿No? Lo que dicen los diarios. Este diario es del 2008. Como se habrán dado cuenta, en esa época compraba Clarín. Veo una nota, la leo toda la nota. Una parte de la nota dice eso. Lo notable es que Argentina es el único país de todos los encuestados que tiene una tasa migratoria positiva, el único. Y en el que solo el 3% de su población vive en el exterior. Es decir, viene más gente de la que se va. ¿Cómo lo titula Clarín ese día? Esa nota. Miren el título. El título tiene que ver con lo que dice dentro de la nota. No tiene que ver con lo que dice dentro. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué. Veo esta otra. A los pocos días de nacionalizado YPF, YPF bajó la calidad de la nafta súper sin retocar el precio de la voz. Dije. Se hicieron cargo y bajaron la calidad y no más. Apenas se hacen cargo. Sacaron una noticia vieja que era de Repsol y la pusieron como si fuera el nombre de YPF. Pero ¿qué leyó el lector? ¿Qué fue? YPF. ¿Dónde te dice que había sido Repsol? Ahí en el medio, abajito de la nota. Descontextualizo. Tengo que generar impacto. ¿Por qué tengo que generar impacto? Porque antes los lectores, Alberto, mi viejo, cualquiera, iba en sentido vertical. El conocimiento era vertical. Tocabas un tema, profundizabas, buceabas en el tema. Ahora con la ansiedad que tenemos por los celulares, por el Facebook, no tenemos tiempo para profundizar, sino que surfeamos por todo. Vemos un poquito por todo, pero vemos un poquito por todo, ves el titular, crees que el titular es cierto y no buceaste ahí adentro. Vamos a otro ejemplo para que ustedes vean. Esto fue un 17 de noviembre del 2011, para que vean cómo las líneas editoriales toman lo que ellos creen más pertinente. Ese fue el día en que el gobierno anunciaba que se le quitaban los subsidios a los barrios y a los countries. Puerto Madero, Barrio Parque, countries, su ruta. Eso tituló página 12. ¿Cómo tituló Clarín ese mismo día? El mismo hecho. Eliminaban los subsidios para la clase alta. ¿Cómo lo tituló? ¿Tiene idea? Habrá que pagar más por luz, gas y agua. Como si fueran todos. Miren el mismo hecho cómo se retrata de una forma y de otra forma. Si seguimos entonces, ¿qué dice Eric Fromm? Eric Fromm de la Escuela de Frankfurt dice, no publican imparcialmente todas las noticias. Imponen su opinión en los titulares, además de escribir titulares que a menudo no corresponden al texto que los acompaña. Si eso era así, cuando lo escribió que fue en el 75, se imaginan cómo es hoy que la mente del consumidor es totalmente distinta. Antes el consumidor iba hacia abajo, ahora tocamos todo por encima. Vamos a otro elemento que se utiliza, las palabras. Uno puede usar una palabra, otra, y tienen significado, o puedo reemplazar palabras. Miren, cuando yo era chico, todavía me acuerdo de ese día. Me acuerdo cuando mi vieja me despertó. Me despertó mi hijo, 6 años. Sacaron a Isabelita. Yo la miré a mi vieja, ¿por qué? ¿Por qué le sacaron? Hasta ese momento yo tenía idea que la democracia era el presidente que reemplazaba a otro presidente. Mi vieja, me acuerdo como si fuera hoy, chico. No tuve respuesta. ¿Qué decían los diarios? No decían, fíjense en las palabras, no decían dictadura, no llaman a las cosas por el nombre, sino que usan otras palabras. Nuevo gobierno, las Fuerzas Armadas ejercen el gobierno, y es importante esta partecita. No la van a alcanzar, dice total normalidad. Total normalidad. Vemos qué dicen ahora. ¿Estamos ya los argentinos en una dictadura? Ese señor que está ahí fue el mismo
que lo socavó hoy día en los años 60. Ese mismo hombre, Mariano Grondona. A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acá hay palabras y vamos a ver cómo se las pronuncia. En vez de gobierno, los diarios hablan de dictadura. En vez de dictadura, le llaman gobierno o proceso. Yo me acuerdo que en el 76 se le llamaba proceso de reorganización nacional. En vez de democracia, ¿qué te dicen hoy? Estás en un régimen. Esto es un régimen. En vez de ilegal, porque queda feo decir ilegal, y hay que hablar del dólar blue. Decir dólar ilegal no queda bien, hablemos del dólar blue. En vez de devaluación, porque hay algunos que lo captan, dicen, no, competitividad. Cada vez que quieren devaluar, es competitividad. Falta de competitividad. En vez de pobres, y suena feo pobre, como la palabra que usan, carenciado. En vez de oportunista, viveza criolla, no, es pragmático. El tipo es pragmático. En vez de imperialismo, y esto lo dice Galeano, te dicen globalización. En vez de tortura, apremios ilegales. Y en vez de asesinatos, ¿qué palabra usan? Daños colaterales. No le calcularon. 1000 tipos murieron, no le calcularon. No queda bien de decir 1000 tipos. No, fueron daños colaterales. Y ahí vamos digiriendo como si fuera algo menor. Cuando pienso en las palabras, acá hay un ejercicio. Este es otro cacerolazo de protesta en varios barrios de la capital el año pasado. A ver, descubran la particularidad que tiene este artículo, lo cito para que vayamos más rápido en esta columna, segundo párrafo. ¿Qué particularidad tiene el segundo párrafo de esa nota? La leo yo. Algunas esquinas de la ciudad como Santa Fe y Scalabrini Ortiz, repito, algunas esquinas de la ciudad como Santa Fe y Scalabrini Ortiz, Callao y Santa Fe, y Scalabrini Ortiz y Santa Fe, para citar a más gente, decir que hay más gente, a la misma esquina la citan 2 veces. Si sigo, ¿qué dice Foster? Un filósofo argentino. Carece de neutralidad la acción de ponerle nombre a las cosas y a las personas. Quien nombre ejerce de uno u otro modo el poder. Hay en la aventura del lenguaje arbitrariedad, libertad, intencionalidad y azar, violencia y paz. Las cosas se pronuncian como querés que la interprete el otro, no como son en realidad. Si hay palabras, también hay números. Bueno, cuando vino todo el tema del Papa, esta columna de La Nación, en uno de los párrafos, ahí abajo dice, al que se rechazó 14 pedidos de audiencia en 6 años de mandato. Es decir, que la presidencia no le dio audiencia al ahora Papa. Cuando uno pregunta, ¿fue cierto que fueron 14 pedidos que no le dio bola a la presidenta? Tuvo que salir el episcopado diciendo, como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y acompañado por los miembros de la Comisión Ejecutiva, el señor Cardenal en 3 ocasiones le solicitó entrevista a la señora presidenta y las mismas fueron oportunamente concedidas. ¿Por qué te ponen un número? El número que te da es una artimaña retórica para connotar precisión y por ende veracidad. Lo pusieron como algo cierto. Entonces, fueron 14. 14 veces. Si hablo de número, hablo de imágenes. La imagen es más fuerte a veces que la palabra o el número. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Quién tenemos ahí? Moreno. Mira, carita de Moreno. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bueno, acá lo tengo a Moreno en otra pose. Tiene más energía ahí. Ahora vamos a alguien de la oposición. Está aburrida. Carrió está aburrida. Y ponemos a Carrió de otro lado. Linda. Averigüemos. Díganme, sí. Díganme, la primera. ¿Quién publicó Moreno de esa forma? Moreno es malo, polémico, odioso.
¡Feo! ¡Demonio! Clarín. Entonces, como no te conviene a vos, lo pones feo. ¿Quién te lo publicó lindo? Qué bonito, está bonito. Sí, eso salió en Tiempo Argentino, que es un diario que está próximo al oficialismo. Ahora, ¿quién te publicó la Carrió? Aburrida. Parecido, Revista 23. ¿Quién te publicó a la Carrió? Inteligente, pensante y linda. Los Andes, que es el mismo diario que está dentro del grupo Clarín. Los Andes es como si fuera La Voz del Interior, pero está en Mendoza. Fíjense, se elige la foto que corresponde a la línea editorial. Pero hay otras fotos. A ver. 26 de mayo del 2013, hace pocos días. Pensemos, el que está de este lado es un diario próximo al gobierno. El que está de aquel lado es un diario contra el gobierno. ¿Qué publicó Tiempo Argentino después de los actos del 25 de mayo? ¿Quién aparece en la tapa? Cristina. ¿Qué más puede aparecer? ¿Aparece gente o no aparece gente en el acto? Aparece gente en el acto. Está Cristina, está la Plaza del Futuro y de los Sueños, está ella, hay una vista panorámica y Silvio Rodríguez cantando. Ahora pensemos, ¿cuál es la imagen que publicó Clarín? Profe, en voz alta, dígalo que ya lo mostramos. Superman, ¿qué tiene que ver Superman con Argentina? Nada. Y apareció eso. No puso una foto, poné una foto. Ponele de otro ángulo si querés. Pero ¿por qué pusieron Superman? ¿Por qué, Raúl? Porque me da la impresión, yo no la conocía esa portada. Parece que el tema ahí es esta idea de otra década más de kirchnerismo, es igualar al gobierno, a Cristina, como digamos, no sería Superwoman, en este caso sería Superman, ¿no? Me parece que hay una relación directa entre la imagen y la expresión, la palabra. Ajá. Puede llegar a ser esa, puede ser otra interpretación también, ¿de acuerdo? Puede ser varias, pero no pusieron la imagen, no te la pusieron. Por ahí me dijeron, y bueno, tiene que haber alguien que la contraponga, ¿quién puede ser? No tenemos nadie en la oposición, pongamos Superman. Claro. Me da miedo, entonces. La lectura debe ser completa, digamos. Sí. Es el plano lo que hay que leer. Ahí te dan el micrófono, Raúl, para que... Lo que hay que leer es el plano, no por separado, digamos. Constituye una unidad significativa eso. Entonces uno tiene que leer tanto el título como la imagen. Exacto. Y además profundizar en la imagen, que no es solamente Superman, sino no viene solo. Viene con ayuda. Viene de todo el mundo. Viene con dos helicópteros por detrás donde viene... Exacto. Bueno. Si seguimos con este tema. Miren esta foto. Si hay un lugar donde se manipula la información es en Venezuela. Dice, foto original tomada por Feliciano Sequera el 24 de septiembre de 2003 en el Foro Mundial de las Mujeres. Era un homenaje que se hacía a la que fue mujer de Simón Bolívar. Esa es la foto real. Ahora vemos la foto que se publicó al otro día. Al otro día apareció esto. Vean el título, vean la foto, por favor. A punta de pistola. Photoshop sacaron las flores y le pusieron un arma. Tremendo. ¿Cómo querés que la gente no piense de determinada manera? Si te están haciendo creer eso. Vamos ahora a algo reciente en Venezuela que está provocando situaciones muy comprometidas. En el año 2008 se hicieron elecciones y cuando se hacen elecciones al poco tiempo los votos hay que quemarlos porque no tenés capacidad para guardar los papeles. Entonces el Comité Nacional Electoral de Venezuela, cada vez que se queman los votos, después de las elecciones, saca fotos y se los da a los medios y los publican. Observen las fotos que hay ahí. Cuando vino el recuento electoral, la paridad era muy próxima y Maduro ganó por muy poca diferencia, pero ganó. Al otro día, el diario publicó esto. Lucenazo, que era la que preside el Consejo Nacional Electoral, observen ustedes las fotos estas, están acá. Y dijo, ahí van
nuestros votos, los votos de Capriles. Están quemando todos los votos de la oposición. Si vos sos opositor, ves esa imagen que están quemando y que hay un fraude, ¿cómo reaccionas? La violencia llevó 9 personas que han fallecido. Asesinaron a 9 chavistas. A uno lo mataron, lo quemaron vivo. ¿Quién se enteró de eso acá? Nadie. Quemaron centros asistenciales. Raúl, ¿por dónde te enteraste? Otra vez lo mismo de antes, creo, ¿no? Lucenazo contra Capriles, firmeza y prudencia. Es la misma forma, digamos, ¿no? Significativamente, semióticamente funciona del mismo modo, digamos. Una unidad significativa construida con 2 mitades opuestas, ¿no? Exacto. Se complementan. Entonces, es tremendo. Se genera base de la información errada un pensamiento que lleva a cualquier lado. Si seguimos con las imágenes, ¿qué dice Bauman? Las imágenes son mucho más reales que la palabra impresa o hablada. Las historias que esta última narra nos ocultan al narrador, a la persona que puede estar mintiéndonos y por lo tanto desinformándonos. Es más fuerte una imagen que una palabra. Por eso pesa más. Además hay que agregarle todas las imágenes que están en las redes sociales también. Que hay un montón de imágenes falsas, tremendamente falsas. Si seguimos, hay un doble estándar. Te presento una información de una forma y otra información de otra. Vean esto. Catamarca fuerte derrota kirchnerista. Allá, arriba, dice victoria kirchnerista frente al radicalismo en Catamarca. Cuando uno analiza las dos, ¿saben qué? Esta de aquí, la primera, era la elección de diputados provinciales en Catamarca. Aquella era la elección a gobernador en Catamarca. Es mucho más importante aquella, y fíjense en el espacio que tienen. Entonces te dan para pensar de determinada forma. Pero el doble estándar es en forma global. Determinados medios alineados a cierto pensamiento. Fíjense cómo se presenta un triunfo de un candidato. Rotundo triunfo de Rajoy. La derecha gobernará España. Allá, amplio triunfo de Correa en Ecuador. Fíjense en el espacio. Porque hay una línea de pensamiento del diario que tiene que ver con una línea de pensamiento de gobiernos. Una ideología hay detrás de lo que se dice. Los medios de comunicación no median, sino magnifican el poder de los poderosos y la debilidad de los sectores más vulnerables y anónimos, dice Van Dyck. Y si yo mezclo todo, mezclo esto, por ejemplo, palabras, imágenes, ahí apareció Carrió diciendo que técnicamente esto es una dictadura. Lo reprodujo La Nación, apareció por todo Clarín y ahora por las redes sociales la misma expresión. La reiteración es constante y entonces, ¿qué es lo que pasa? Son como pulpos, pero con bocas en la punta de los tentáculos, gritándote todas las unísono, pero de distintos ángulos, lo que tenés que pensar. Te lo dicen a la mañana cuando te levantas, te lo dicen cada media hora en el noticiero, te lo dicen en la tele cuando estás comiendo, cada media hora a la tarde y terminás a la noche. Y terminás repitiendo y siendo vocero de una idea que es de otro, que no es propia. Si sumemos, hacemos un primer resumen. Anestesia, que habíamos visto recién. ¿En qué consistía la anestesia? ¿Qué hay que darle a la gente? ¿Qué hay que darle a la gente para que consuma? Había que darle miedo, pero había que darle una tontera para que se distraiga con la tontera y hacer que los chicos, en realidad, sean consumidores y no personas con desarrollo. Las construcciones mediáticas, la independencia, los miedos, los diagnósticos intencionados. Le sumo los titulares, le sumo las palabras, le sumo los números, las imágenes, el doble estándar. ¿Qué me da por resultado eso? Ramonet lo expresa. La información ha llegado a ser tan abundante y a estar tan infectada de parásitos que literalmente nos asfixia y nos impide conocer qué otra información se nos oculta. Este exceso bloquea el camino hacia el conocimiento. Es la segunda parte de la genial. El hombre contemporáneo corre, por lo tanto, el riesgo de convertirse en un ignorante saturado de información. Una paradoja. Somos ignorantes porque recibimos la información que ellos quieren darnos. Ahora, pensemos. La información constituye un insumo. Los otros, ¿dónde hay alguien de relaciones públicas? Estuvimos charlando del tema. Yo les comentaba a los chicos, si yo voy a hacer una torta, ¿qué recipientes necesito? Una torta, ¿qué recipiente utilizo para hacer una torta?
Bueno, la licuadora, huevo, harina, agua. Tengo todo perfecto. Los huevos están podridos. Sé batir, tengo la harina perfecta, el agua bueno, el horno impecable, todo. ¿Cómo es el producto definitivo? ¿Cómo me sale la torta? Ahora, tramitan lo mismo. El insumo del pensamiento es la información. Si la información es errada y no tengo espíritu crítico, mi pensamiento va a ser erróneo. De mi pensamiento va a surgir mi opinión. De la opinión surge mi decisión. Y hay una cuestión que es más dura. Yo cuando decido, a su vez, califico a otro. Califico al otro. Y fíjense, pónganse a pensar lo que dijimos recién. ¿Qué pasaba cuando había alguien en la década del 60 que decía que Iliá era un buen presidente? Cuando había alguien que en la guerra de Malvinas decía, no podemos ir a esa guerra, están aliados con los ingleses, nos van a destruir. ¿Qué pasaba cuando había? ¿Qué cosa? Sí, socialmente era un desastre. Siempre es más difícil ir contra la corriente. Ahora pasan 10 años y se dan cuenta de todo. ¿Pero lo admiten? No se admite. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Cuando yo sumo elementos, me da una cosa muy dura. Juntos la ignorancia y el miedo engendran ira. Una de las 3 toxinas, la envidia y la codicia, son las otras 2, que envenenan la mente humana con anhelos ilusorios y la llevan a cometer actos abyectos. Cuando los hombres sienten ira, tienden a atacar debido al reflejo de su legado como primates. Te vuelves violento. Si vos crees lo que te dicen, que te direccionan, te volvés violento, y es lo que está pasando en Venezuela. Y estamos así de que pase acá. Esto no pasa acá solamente. Vean esta partecita. Vamos derrotar alguns jornais e revistas que se comportam como se fosse partido político e não tem coragem de dizer que são partido político, que tem candidatos e não tem coragem de dizer que tem candidatos, que não são democratas e pensam que são democratas. Democrata é este governo. Si bien los medios modernos y contemporáneos son capaces de darnos recursos inimaginables para podernos comunicar, también los medios contemporáneos crecientemente pueden ser los instrumentos más formidables de opresión que ha conocido el hombre arriba de la tierra. Pueden ser los instrumentos más negadores de la libertad. Quiere decir que la cuestión de cómo se usan y para qué se usa el progreso tecnológico es una batalla central y casi desesperante en cuanto al rumbo del hombre. Gracias. Gracias, queridos amigos. Esto no sucede en otras latitudes. Los medios de comunicación consideran que por ser negocios privados pueden decidir discrecionalmente qué informar y qué no, lo cual es lo más cercano a la manipulación, no a la información, peor aún a la libertad de expresión. Los medios mercantilistas no venden información a los ciudadanos, sino que venden ciudadanos a los patrocinadores. ¿Qué garantía de independencia existe? ¿Qué garantía de calidad existe? Bien, es general, ¿de acuerdo? Es general. Si uno lo piensa, lo que hemos visto es lo que hacen, pero su mayor secreto es otro. ¿Cuál creen que es el gran secreto de los medios? Todo lo que vimos son tácticas y estrategias, pero su mayor poder es otro. ¿Cuál cree que es el mayor poder de un medio de comunicación? ¿Saben cuál? El silencio. Decir medias verdades y ocultar las otras. A modo de referencia. ¿Cuántos se enteraron que hace 2 semanas vino Lula e inauguró una universidad en Buenos Aires? Levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Está? La mayoría no se enteró porque no lo vieron los medios.
levantaron la mano, si vieron el discurso de Lula, fue impecable. Habló de Latinoamérica, habló de Chávez, habló de la educación, habló del trabajo, pero lo que dijo no les convencía. Entonces prefirieron omitir. El mayor poder es lo que no se dice, para que la gente no se entere. Vamos a hacer un par de ejercicios cortitos. Vea los títulos esto, ¿no? La consigna va a ser, usted me tienen que decir qué tienen de similar esto. En 6 años se redujo un 40% del bosque nativo de Córdoba, según investigadores de la Universidad Nacional entre el 2004 y el 2010 en el norte y oeste provincial, otras 269.000 hectáreas cambiaron de uso. Una ley prohibía los desmontes, ¿no? Vamos a la segunda. Apicultores advierte que están desapareciendo. Sobre todo los productores del centro y sur cordobés reclaman, apuntan al monocultivo en los campos y a las fumigaciones. El tema de la miel, ¿de acuerdo? Cuando se fumiga, se mata a las abejas. Cáncer y ambiente. La nota habla de los efectos que tiene el glifosato y pone como referencia Barrio Ituzaingó. Y dice, Barrio Ituzaingó, como reflejo de esta realidad, presenta más de 170 enfermos oncológicos sobre 5.000 habitantes, y allí en los últimos 10 años el 33,3% de los vecinos murió por cáncer. El caso emblemático de Ramona Bustamante. La traumática historia de esta mujer de 83 años comenzó el 23 de enero del 2004, cuando fue desalojada de su campo en una campesina del norte. Rescatan a víctimas de la trata en un tambo de Morrison. La AFI realizó un operativo en un establecimiento del este cordobés. Se constató que los empleados vivían en condiciones infrahumanas. Río Cuarto, bono inmobiliario y creciente déficit habitacional. En la ciudad hay 200 edificios en construcción y por autorizar, pero también existen 8.000 familias sin vivienda. Para el intendente es necesario poner el tema sobre la mesa. ¿Por qué tantos departamentos? Y por el efecto de la soja que se invierte en los departamentos. ¿Qué tienen en común todas esas notas? ¿A qué se refieren? Al campo. ¿Qué otra cosa tienen en común? ¿Qué otra cosa tienen en común? ¿Hay otra cuestión que tienen en común? Medio ambiente, ¿tá? El mismo medio. ¿Saben qué tienen en común? Que ninguno de estos temas se trató, se tocó, se vio, se visualizó durante la 125. No se dijo absolutamente nada, porque se direcciona la opinión de acuerdo al interés. Si yo sigo, no sé si lo conocen. Fabián, lo juré vos. Bien, Enrique Lacoya, escritor cordobés, periodista de La Voz del Interior, escribió una nota tocando esos temas en La Voz del Interior. ¿Saben qué le pasó? Lo censuraron y lo echaron. Vos sos periodista del medio y ves que un compañero, por tener una visión totalmente distinta y poner de manifiesto algo que no se pone, lo echan. ¿Te animás a escribir algo? Y querés conservar el trabajo. Ahora, ¿lo conocen? ¿Quién es? Siete Case. Tenía un programa en Canal América los domingos que se llamaba Tres Poderes. Los martes, Lado Salvaje y una columna de radio. En el 2009 estaba haciendo una entrevista a De Narváez, que era el candidato, y le preguntó, y el dueño del canal, uno de los dueños del canal, le preguntó, ¿cómo incrementó en los últimos 5 años el capital y su patrimonio en un 900%? En un 900%. Terminó el programa antes, cerraron Tres Poderes, Lado Salvaje y también lo echaron de la radio. Novarecio estaba como panelista al lado de Mariano Grondona. Un día se tocó el tema de los hijos de la señora de Noble. Dijo, pero tenemos que tocar este tema, tenemos que analizarlo. A Mariano Grondona no le gustó y lo echaron. Este lo conocemos menos porque es un analista de espectáculo del diario La Nación, Claudio Mingletti. ¿Sabe lo que hizo? Escribió una nota a favor, una crítica positiva respecto de la película de Eva Perón. Y también lo echaron. Difícil ser periodista. Esa es una forma de ocultar o minimizar. Si vos neutralizas el emisor, los otros se cuidan. ¿Por qué no se puede ver paca paca? ¿Qué tiene que ver paca paca con lo que vimos antes, al principio?
Porque Paca Paca no tiene publicidad. No tiene publicidad Paca Paca. Y tiene programas. ¿Alguien lo vio alguna vez el programa de Paca Paca? Ya ni vos que tenés los chicos. Pasale el micrófono. Sí, pero básicamente, ¿qué tiene ese programa? Y en general son, digamos, programas de participación de los niños, construcción sobre cuestiones culturales, con cuestiones de la historia, mucho trabajo regional, ¿sí? Hay programas, bueno, de hecho es el que más les interesaba y coincidía porque no ven televisión mis hijos y tengo solo canal de aire y lo veíamos en Canal 10 y ahora lo han dejado de pasar. Los dos programas de emisión de Paca Paca por la mañana y por la tarde ya no se transmiten más. Uno de ellos era muy interesante porque era un recorrido, se llama creo que Diarios de Viaje, es un recorrido de un adolescente un poquito ya más grandecito que reconstruye los diarios de viaje de su abuelo y recorre la República Argentina, ¿no? Bueno, haciendo todo un recorrido geográfico, histórico y cultural sobre las distintas regiones argentinas. Y hay una cosa que muestra las veces que lucha contra la discriminación. Por supuesto. No te vende nada, te vende educación. No quieren personas educadas, quieren consumidores. Canal CBA 24 en el canal de Córdoba no se ve en el cable. No quieren que se vea. Este tampoco. Y menos, ya esto es pecado. Telesur, el diablo, sí, el diablo. Lo han demonizado, como dijo Galeano. Esa es una forma. Ahora vamos a una cuestión mínima. Carta de lectores. Puse a analizar. El martes 20 de enero del 2009 mandé una carta de lectores. Estaba contento porque terminaba la era de Bush. Entonces el título era Se va Bush y empieza una nueva era. Siempre las cartas de lectores tienen que tener no más de 400 palabras para que te las publiquen por una cuestión de espacio y te las pueden acortar. Ahí yo había mandado el artículo que era de 398 y me pusieron 360 palabras y no hubo cambio del sentido. Al poco tiempo, en el marzo del 2009, estaba el tema de la crisis internacional, la caída de algunos precios internacionales, la caída de la actividad económica, y yo mando una nota que se llama Compromiso compartido para enfrentar la crisis, y decía que todos los argentinos que teníamos que poner lo nuestro para salir adelante, pero todos. Eso tenía 382 palabras, borraron, se quedó con 369, lo que borraron es lo que le correspondía a los medios de comunicación. Ellos no tienen responsabilidad. Ellos no tenían ninguna responsabilidad, lo eliminaron. Y después mandé otra nota que se llamaba Memoria Colectiva, el 23 de marzo, esa fue la última vez que la mandé varios medios, y nunca salió. Cero. La carta del lector también tiene que ver con la línea editorial. Si coincide, te la publican. A veces, de vez en cuando, te publican una cosa distinta como para decir que somos democráticos. Esto pasó en las calles de Buenos Aires. Cuando se tramitó todo el tema de papel prensa y todo lo demás, se escribió un libro que se llama Silencio por Sangre. Entonces, como todos los medios, eran la mayoría de Clarín, tenían que difundir este libro y decidieron difundirlo en la vía pública. Entonces pusieron el cartel en la vía pública y se quedaron ahí y tuvieron la suerte de este periódico de ver el momento en que alguien lo tapaba al cartel. Taparon los carteles todo con una óptica y pusieron una página web y un teléfono que eran falsos, no existían. ¿Sí? No pueden ni anunciar en la vía pública porque te ponen una cosa encima. Y acá es lo que dice Pablo Virilio. El verdadero problema de la prensa y la televisión ya no es tanto lo que son capaces de mostrar, sino indudablemente lo que todavía están en condiciones de borrar. Si pensamos, la síntesis de todo la da Quino, maestro Quino. Miren lo que nos dice. Por suerte la opinión pública todavía no se ha dado cuenta que opina lo que quiere la opinión privada. ¿Y qué quiere la opinión privada, chicos? ¿Qué quiere la opinión privada? Ganancias. Vamos a escuchar el último videito y después hacemos el cierre cortito. ¿Qué dice Stiglitz de los medios de comunicación? El premio Nobel de Economía. Enforce it and reinforce it. So there's a nexus between economics and politics, of inequality, of economic inequality leads to political inequality, leads to economic inequality. But the extent to which that happens, the press plays a very important role. If you have a very concentrated press,
the ability to leverage economic inequality into sustaining economic inequality is even greater. And in many Latin American countries, the level of concentration of the press and the link between the political elites and the political inequality is particularly great. And so the media becomes one of the ways that inequality is sustained. The provision of information is a kind of public good. And a public good means that everybody benefits when you provide it. There often is a high level of concentration in media. And traditionally, economists focus on the lack of competition that's associated with high levels of concentration, driving up prices and therefore having economic distortions. But what I think the consequences of concentration here are markedly worse because they undermine the marketplace of ideas, which is fundamental to a democracy. And some countries have realized that because information is a public good, media is a public good, there needs to be public support. And one can have, I think a number of countries have demonstrated that you can have public support and independence. Bien, a lo que vamos es a lo siguiente. Si hay una concentración mediática de los poderosos generan la opinión pública que les convenga a ellos. Y nosotros tenemos que tener educación y un espíritu crítico para saber de dónde vienen esas emisiones y poder decidir, porque si no, nos va a pasar lo que pasó históricamente, ¿no? Estamos en un momento crucial. Cuando empecé a pensar esto en el 2008, fui escribiendo de a poco, y Mariana, mi compañera, estaba haciendo su tesis de maestría en comunicación y cultura contemporánea en el CEA. Volvía y cada vez que volvía comentaba algo de lo que había aprendido y de su tesis, y el mundo para mí empezó a cambiar, porque empezás a ver más allá de tu propia realidad. Tenemos un gran desafío que es no solo ver nuestro entorno inmediato, sino ver lo que pasa más allá, porque nuestra vida depende de la calidad de vida del otro. Porque si salva uno, no se va a salvar uno solo. En algún momento el otro te va a pasar la factura. Y la desigualdad es tremenda y nos llevan a una mayor desigualdad. Matelar dice que el mundo por venir puede ser un mundo mucho más duro, más tremendo, o un mundo un poco más equitativo, y que eso depende de nuestro espíritu crítico y la educación que tengamos. Mariana ilustró y dije, tenemos que representar esto como idea. La información está contaminada, a menudo nos envenena la mente, poluciona el cerebro, nos intoxica y trata de inyectar en nuestro inconsciente ideas que no son nuestras, para beneficiarlos a ellos. Entonces, la primera ilustración del libro, yo insistí mucho con el tema de la botella. Ahora han visto que hay una botella. ¿Por qué era una botella? Porque cuando se manda un mensaje en una botella, vos no sabes cuándo va a ser abierto, ni por quién va a ser abierto, y si va a interpretar el mensaje como lo quiso el autor. Un libro es eso, es un mensaje. Entonces, la primera ilustración es esta, y hay una serie de elementos que lo van a ver en el transcurso de todo el resto del texto, que están todos esos dibujos. Y la frase es: la existencia de un mensaje susceptible de ser escrito y suficientemente valioso como para tomarse la molestia de enviarlo en una botella, y que cuando sea hallado y leído seguirá valiendo la pena para quien se tome la molestia de extraerlo, estudiarlo, absorberlo y adoptarlo. No sé si lo van a abrir, si va a llegar, pero la intención es que la última de las páginas, es que si alguien lo abre, la botella va flotando por este lado del mundo y en determinado momento llega. Alguien lo va a abrir. Y entonces, a mí me encanta Dolina, ¿no? Y me acordé de Dolina y una de las frases era: cuando se abra la botella y si se interpreta como lo ha querido el Beto, tal vez los rincones más secretos del alma,
Bien. Podemos seguir con tomar aire. Ahora me pongo esto antes del sorteo. Discúlpame. Se me fue, para que me acuerdo cómo era el aparatejo este. ¿Era así? ¿Así era? Bien. Ahí estoy. A ver, participaciones, colaboraciones y vamos al tema del sorteo. Dudas, preguntas, ideas. ¿Nadie tiene ninguna duda? O sea, fue muy interesante y me parece un trabajo excelente todo lo que usted ha hecho. Yo quería saber un poco por qué había citado tantas cosas referentes al agro y al campo. Eso es lo que me gustaría saber. Mira, yo vengo del campo. Mi familia es del campo y mi viejo es del campo. Y básicamente yo vi a mis tíos laburar en el campo. Me acuerdo, tal vez sea personal mi tío José arriba de un tractor todo transpirado con un sombrero en el medio de una nube de tierra. También vi a mi tío Poncho ordeñando, levantándose a las 3 de la mañana. Pero ese campo no es el campo de hoy, pibe. No es el campo. Lo veo distinto. Y lo que veo es que la calidad de vida ha mejorado en algunos sectores a costa de las de otros, ¿viste? Y observe en algunos sectores cerca que mejoró, y lo que yo decía, la vida de uno depende de la vida de los otros, no se puede salvar uno a costa de los otros. Y yo no estuve de acuerdo, y te lo digo sinceramente, con el tema de la 125. Era tal el desafío que tenía, yo caminaba por los techos, Mariana me veía, estaba muy mal. Digo, si esto se elimina, es el colapso económico, suben los precios, hay una desigualdad tremenda. Y entonces, allí mandé una propuesta, se la mandé a la oposición y se la mandé al oficialismo, y escribí un artículo que se llama Todos contamos, no tengamos una visión campocéntrica. En ese momento la mesa de enlace proponía disminuir la retención en un 6% y ir eliminándolas gradualmente. Y mi propuesta era que ese 6% fuera asignado a los productores no tradicionales que no estén vinculados con la soja. Porque lo que está ocurriendo es que la tecnología está desplazando a la gente de los campos hacia las ciudades. En uno de los textos, Bauman cita un caso concreto de Ontario, Canadá, y dice que en los últimos 5 años 30.000 personas rurales fueron a vivir a las ciudades, pero fueron a vivir a las villas. Y eso generó la precarización de la calidad de vida de los que viven en las villas, pero también del resto. Y yo creo, sinceramente, no siendo de ese lugar, que no me gustó lo que pasó en la 125. Yo después creo conocer por varias reuniones y por un libro que es muy interesante, cuando ustedes quieren, yo se lo puedo dejar un resumen. Esta autora escribió un libro que se llama Clarín, los Kirchner y la lucha por el poder, y yo me enteré por Le Monde Diplomatique de un artículo que lo voy a dejar en la fotocopiadora para que alguien se interese, y es la lucha esa. ¿Sabe qué pasó antes? Cuando empezó la 125 se reunió, de acuerdo al documento de esta mujer, se reunió Magneto y Kirchner. Y Magneto le dijo, estamos con vos, podemos generar opinión y hablar bien de vos. Bien, ¿qué hay que hacer? Queremos Telecom. Vos hacernos lobby para que nos quedemos con Telecom y nosotros
mostramos la otra parte de la verdad. Vos no nos la das Telecom y te atacamos. Y fue lo que pasó, no le dieron Telecom. Vos te fijás, históricamente, papel prensa lo obtuvieron de los militares. Después a Alfonsín le hicieron la vida imposible, porque en ese momento los canales de televisión eran públicos, y había una ley que prohibía tener un diario y tener un canal de televisión. Analicen, si llegan a su casa, pongan Alfonsín, Clarín, fíjense los videitos, lo que decía el presidente Alfonsín. Después vino Menem, ¿por qué estuvieron a favor? Porque le dio los canales. Después vino De la Rúa y le bajó los impuestos. Después vino Duhalde y le licó la deuda. Después vino Kirchner y también se equivocó, porque permitió una cosa que es nefasta, la fusión de multicanal y cablevisión, que te genera un monopolio. Vos no le das al medio lo que el medio quiere y el medio te ataca. Vos le das y son benevolentes. Usted sabe que sí tiene razón, el campo hoy en día no es lo mismo que era antes y hay un claro ejemplo. Por ejemplo, el dueño de la aceitera General Deza, Urquía, trabaja miles y miles de hectáreas de campo. Todas esas hectáreas de campo que ese tipo saca producción de ahí, antes le trabajaban pequeños, medianos productores y ahora ese tipo es el que está a cargo de todo eso. ¿Y sabe qué es la parte más dolorosa? Que ese campo del que usted habla está desapareciendo y que a ese tipo no le cobren retenciones. Eso es lo que duele, que el productor grande como ese no le cobren retenciones y que el productor chico sí lo revienten. Otra cosa, el productor nunca estuvo en contra de las retenciones, porque él no decía eliminen las retenciones, porque el productor sabía muy bien que si las retenciones se eliminaban, los pools de siembra invadían el país. ¿Por qué? Porque los pools de siembra trabajaban siempre de contado. El productor nunca estuvo en contra de las retenciones, simplemente que no fueran tan altas, porque sí, es muchísima la plata que maneja el campo, pero es muy poco el margen, es muy poco. O sea, en contra el productor no estuvo de que le sacaran. Y sin ir más lejos, por ejemplo, hay una parte que usted decía que sí se estaban haciendo edificios con soja y que había gente sin casas. Y bueno, y esa gente sin casa, ¿por qué en vez de llevarse tantos aviones de dinero embolsados a otros países, la Cristina, ¿por qué no le dio casa a esa gente? Y vienen a hablar de 8 edificios que son insignificantes. 8 edificios no es nada, es algo insignificante. No estoy hablando de 8, estoy hablando de mucha rentabilidad. Mucha rentabilidad. Perdón, quiero felicitarlo. Sí, está prendido, se escucha. Quiero felicitarlo por la presentación que hizo y por el libro que está exponiendo. Quiero hacer un pequeño comentario, creo que ya lo hizo, usted me escuchó en una clase que estuvo. La soja, creo que todos saben, tiene una cotización a nivel internacional, un valor en dólar. En la década del 90 la soja cotizaba un valor insignificante. Tengo una familia conocida que tenía 200 hectáreas de soja y la vendió para comer porque no le alcanzaba para vivir. La soja en la década del 90 no alcanzaba para nada. Tuvimos la suerte de que la soja, con el paso del tiempo, costara más cara, como se quiera llamar, el valor se incrementó. Y este gobierno se vio sumamente favorecido por las recaudaciones de la soja. Concuerdo que está pésimamente mal que al gran productor no se lo castigue con los impuestos a las ganancias y que el productor pequeño sí. Pero convengamos que si esta última década el sojero o cualquier persona que tenga campo no hubiese sido beneficiado porque la soja se haya visto en alza en el último tiempo, hubiese tenido que también vender el campo porque no sería redituable, no daría dinero. Entonces, ahora que el campo sí da ganancias, ahora que el campo sí sirve para la recaudación del país, hay que sacarle. En la década del 90, cuando había que venderlo para que la gente pudiera comer porque no les alcanzaba con el campo, no servía de nada, ¿qué? A nadie le importaba. O sea, ya nos olvidamos la década del 90 cuando una persona vendía el campo para comer. No, fue tremendo esa década, fue tremendo. Y no le veo que la culpa sea de Menem, o no le veo que la culpa sea de la década infame y asquerosa del 90, sino que veo que la soja a nivel internacional no costaba lo que cuesta. Sí, es así. Y hay otra cosa también. Para que le doy al profesor. No sé si hace falta, creo que nos escuchamos todos bien. Agarré porque... Perdón, no, lo que quiero agregar sobre el tema de los grandes productores y de los pequeños productores es que por ahí no se ve que hay una política específica que es el desarrollo industrial, el agregar mano de obra al tema de la soja. Entonces, a Aceitera General Deza no se le cobra retenciones y no solamente eso, sino que además se le paga
por la producción de biodiesel y de aceites. Entonces, la idea es esa. El problema es que los pequeños productores, por su propia capacidad, no tienen la capacidad, si no crean cooperativas u otro tipo de estímulos u otro tipo de cosas, se cobra sobre el grano, no sobre los derivados del grano. Es por una cuestión política, digamos. Sí, igualmente. Dale la palabra al profe, ¿puede ser? Perdón, sí. Me voy a ir un poquito del tema, pero me tengo que retirar y no quería... robo un minuto o un poquito más para agradecerte el espacio de reflexión y la propuesta de que ese espacio sea compartido. Creo que la clave de esto está en reunirnos, ¿no? Reunirnos a pensar, a discutir, a compartir, aunque las opiniones y los lugares desde donde discutamos sean diferentes. Creo que es lo que más rescato de esto y lo celebro. Y algo que para mí es clave y es crucial, que es volver a los niños, ¿no? Volver a los niños desde el respeto y desde prestar muchísima atención en la responsabilidad que nos queda como sociedad. Los niños, sea como los tengamos, ¿sí? En la figura de hijos, en la figura de sobrinos, de amigos, de alumnos, porque los niños nos ponen todo el tiempo de cara frente a la honestidad, de cara. El niño es el que te dice, hey, pero el papel no se tira ahí, hey, te cruzaste el semáforo en rojo. Entonces creo que volver a los niños es hacernos un poco cargo de la responsabilidad que nos toca como adultos. Rescato y te agradezco, digo, que hayas empezado por ellos. Tengo la fortuna de tener niños cerca y son los que me ponen todo el día en el desafío de ser cada día una mejor persona. Creo profundamente en el desinterés que tienen los niños, en que hacen las cosas sin una mala intención o sin esa cosa que por ahí a los adultos nos contamina, ¿no? Y a partir de ahí creo que vamos a crecer, que vamos a ser más reflexivos, que vamos a ser más solidarios y que sin lugar a dudas en algún momento frente a estas oportunidades de compartir vamos a seguir eligiendo el equipo, ¿no? Compartir, trabajar en grupo, festejar en grupo, crecer en grupo y ponernos en acción fundamentalmente, porque espero y confío, y sobre todo gracias a estos espacios, que en algún día nos pongamos en marcha, ¿no? Que dejemos de discutirlo, que dejemos de expresarlo en la verbalidad y que nos pongamos a hacer cosas, ¿no? Es cierto. Así que agradecerte eso. Gracias a vos. Voy a continuar un poco con lo que dice porque yo soy profe del IES desde que el IES existe y me resulta absolutamente, gratamente sorprendente estar escuchando esto. Así que le agradezco al señor Rabat con esta apertura. A esta idea del libro tenía la imagen de esa botella ya sin el corcho. Nos dejás un montón de material para pensar, que creo que es lo más importante de abrir la botella, y creo que son herramientas que por ahí se nos escapan, no las manejamos, no tenemos posibilidades excepto estas, que son excepcionales, como para ponernos al tanto de esto y empezar a bucear un poco de otro modo la información. Me parece interesante eso de decir, bueno, salieron ganas de hablar, y me parece excelente, o sea, aunque de pronto por ahí el libro enfoca una cuestión particular que tiene que ver exclusivamente con la información y en toda la amplitud que tiene desde el punto de vista económico, político o con el campo inclusive. Pero bueno, eso fundamentalmente, agradecerle al IES estar hoy acá escuchando esto, a usted que escribió esto que está muy lindo y que nos da herramientas para pensar. Gracias, profe. Gracias a vos, gracias Alberto por el espacio. Gracias, Beto. Gracias, Mariana. No mencioné tu obra artística del libro, pensaba dejarlo para el final. Creo que ustedes como pareja se complementan tan bien como en el libro, digamos, ¿no? Para la discusión que se estaba dando, no quiero quitarle espacio, pero creo que es buena la discusión. Creo que la verdad siempre está a mitad de camino. Que la gente de los productores tienen su razón, que el gobierno que le está sacando mucho dinero también tiene su razón, y lo bueno de esto es que podemos discutirlo sin enojarnos, sin pelearnos.
que es lo que muchos medios quieren, que estemos peleados y divididos. Entonces, una institución educativa es un espacio de reflexión, donde tenemos que escucharnos con respeto y comunicarnos con respeto, porque así aprendemos todos. Así que muchas gracias por estar aquí y sigamos la discusión. Bien. ¿Cómo a él? Gracias, Alberto. Muchas gracias. Bien, hay un sorteo ahora. ¿Viene el sorteo? A ver, los que participaron en el Facebook, no sé si están. Jimena González está. Y Yani, Julieta. ¿No está? Bueno, después se los alcanzamos. Muchísimas gracias por estar,